Gracias, señor presidente. Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros del señor Tezanos? Ya hemos pedido su dimisión o cese en varias ocasiones y se ha dicho ya prácticamente todo. Vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero me gustaría hacer algunas referencias. Hace un par de meses se publicó una columna, iba referida a las instituciones de control, pero en definitiva es extensible. La escribió don Rafael Jiménez Asensio, la titulaba La captura política de las instituciones del control del poder. En el mismo describe una realidad que Vox viene denunciando de forma constante. Lo que se está produciendo, como él dice, es la captura descaradamente política de las instituciones de control, lo cual provoca el fin o es consecuencia del fin de la separación de poderes, si es que alguna vez, dice él, la hubo en España, ¿no? En realidad, ese proceso se está produciendo respecto a todos los organismos, todas las instituciones que deberían ser independientes, que deberían servir como instrumento para el interés general y que en realidad se convierten en instrumentos para servir al interés partidista del Gobierno de turno. Esa es una realidad, la estamos viviendo. Se viene produciendo descaradamente un reparto de poltronas entre los partidos mayoritarios y los perfiles de quienes toman asientos en tales cargos son, en su inmensa mayoría, personas con perfiles políticos marcados y, por tanto, de indudable obediencia a los intereses partidistas de quien los nombra. En algunos casos incluso se trata de políticos activos, como el caso del señor Tezanos, que procede, antes de estar en el CIS, pues procedía de la ejecutiva socialista. Pero seamos realistas, no se rasguen tan las vestiduras porque el Partido Popular participa de esta realidad. De manera más o menos disimulada, el Partido Popular y el PSOE, unas veces de manera más descarada, otras veces menos, pero pretenden el control de todos los organismos e instituciones posibles, incluidos, como ya se ha dicho aquí, el Tribunal Constitucional, que ya ha tenido su reparto entre ambos partidos, y tienen ese conflicto por el control del Consejo General del Poder Judicial, porque esta intención se extiende a todo. La consecuencia no es solo una degeneración democrática evidente, supone una palmaria pérdida en la confianza de un sistema cuya verdadera calidad depende de la honestidad de la clase política, últimamente muy escasa. Me refiero a escasa a la honestidad, no a la clase política. El clientelismo político, el control partidista de las instituciones son realidades que transforman la democracia en una suerte de caciquismo. Por tanto, apoyaremos esta PNL, pero insistimos, el problema de fondo es mucho más profundo y debemos instar y denunciar esta realidad por si se hace algún tipo de examen de conciencia, que no vemos que haya mucha intención de hacerlo últimamente, pero creemos que es absolutamente necesario. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pues no habrá esa unanimidad que se reclama, porque vamos a votar en contra de esta PNL. Esta PNL que pide una conmemoración separada, específica, de las 21 mujeres que participaron en las Cortes Constituyentes del 77 al 79. Nosotros estamos contra las cuotas en general, por tanto también contra las cuotas conmemorativas, ¿no? Por cierto, la enumeración de quiénes fueron las personas, en los nombres de las mujeres que estuvieron en aquellas cortes, figuraba Dolores Ibárruri. Dolores Ibárruri, la pasionaria, es quien dijo en un meeting en Valencia, en agosto de 1966, que prefería que fuesen ejecutados 100 inocentes con tal de que no escapase un solo culpable. Eso en el contexto de las matanzas masivas de los primeros meses de la Guerra Civil. A nosotros no nos interesa Dolores Ibárruri en tanto que mujer, nos interesa en tanto que individuo. Igual nos ocurre con los seres humanos en general, no nos interesa su sexo, nos interesa lo que haya en su cabeza, sus opiniones, sus aportaciones, sus hechos. Los hechos de Dolores Ibárruri, por ejemplo, no nos parecen dignos de conmemoración. Se habla en la exposición de motivos de la PNL, se habla de una aportación específica de las mujeres al proceso constituyente. Nosotros no creemos que las mujeres, por el hecho de serlo, tengan una lucidez jurídico-política especial o un conocimiento moral superior, como tampoco lo tienen los hombres, ¿no? En realidad,
Toda esta visión forma parte de la visión neomarxista, consiste en cambiar la lucha de clases por la lucha de sexos, por la lucha de razas, por la lucha de orientaciones sexuales. Es decir, colectivizar a las mujeres, concebirlas como una especie de partido o de bloque ideológico homogéneo, como si las mujeres tuvieran todas las mismas ideas, las mismas opiniones, los mismos intereses, necesidades. Eso no es cierto. El sexo femenino es tan heterogéneo como lo es el masculino. No existe el partido de las mujeres no son una secta o una tribu. Por otra parte, afirman en la PNL que las mujeres, las 21 mujeres constituyentes, consiguieron que se incluyera la Constitución en el artículo 14. ¿De dónde sacan esto? Figura quizás en los archivos, en los documentos de los debates constituyentes. Yo no recuerdo nada de esto. Que yo sepa, los 7 ponentes de la Constitución del 78 fueron 7 hombres, por lo tanto fueron ellos los que incluyeron el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley. Y fueron 329 hombres y 21 mujeres los que votaron el artículo 14 y el resto del texto de la Constitución. Por otra parte, me parece increíble que invoquen, señores de la izquierda, el artículo 14 de la Constitución, que es constantemente pisoteado, por ejemplo, por las normas sobre violencia de género, que utilizan un doble rasero penal que implica mayor pena, pena distinta por la misma agresión en función que haya sido cometida por varones o por mujeres. Se ha aludido también a Clara Campoamor, a la aprobación del voto femenino en 1971. Por cierto, el voto femenino fue aprobado por unas cortes en las que había 500 y pico hombres y 2 mujeres. Ahora bien, esa mínima representación femenina ejemplifica muy bien, el 31 me refiero, ejemplifica muy bien esa pluralidad, esa heterogeneidad del sexo femenino, heterogeneidad ideológica a la que aludí hace un momento. Clara Campoamor y Victoria Kent, porque Margarita Nelken se incorporó más tarde, tenían opiniones distintas, diametralmente opuestas sobre el tema clave del voto femenino. Y precisamente la campeona del voto femenino fue Clara Campoamor, que no pertenecía a la izquierda, sino al Partido Radical, que sería, digamos, un partido de centro-derecha en el mapa político de la época. En tanto que las 2 diputadas socialistas se ausentaron de la votación sobre voto femenino para no votar ni a favor ni en contra. Y concretamente, Margarita Nelken, del PSOE, dijo: poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario. Indalecio Prieto calificó la aprobación del voto femenino como una puñalada a la República. Gracias, señor presidente. Bueno, señores del Partido Popular, tienen ustedes mucha razón en lo que dicen en su exposición de motivos, y vamos a votar a favor, pero voy a darles una idea, un concepto que realmente creemos que es el correcto para hacer honor a la Constitución, y es cumplirla. La Constitución hay que cumplirla de buena fe, hay que interpretarla y aplicarla en el verdadero sentido en el que fue redactada, y hay que hacerlo con firmeza y convicción. Y aquí entonces les pido de nuevo al Partido Popular que haga examen de conciencia, porque el texto constitucional, que sobre el papel se muestra lleno de virtudes democráticas, ha sido degradado de su verdadero sentido y finalidad. Y la causa de ello ha sido la falta de honestidad en el ejercicio del poder durante varias décadas, en las que el Partido Popular ha participado activamente, incluso con mayorías absolutas. Por un lado, se hace burla de la división de poderes y de los propios órganos constitucionales. Se ha impuesto, como ya se dijo antes, la figura de los partidos políticos como instrumento de concentración de poder en el Ejecutivo. A través de la disciplina partidaria se llevan a los diputados a pactos entre partidos, y los diputados obedientes no hacen más que cumplir las instrucciones de sus formaciones políticas. Y en la práctica el Poder Ejecutivo concentra a su vez el Poder Legislativo, dirige la actividad real de las Cortes y se politiza el Poder Judicial. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial en manos de la partitocracia. Y todo ello realmente contraviene el verdadero sentido de la Constitución, pues una correcta aplicación llevaría, por ejemplo, a dejar que los jueces nombren a su propio Consejo General, algo que el Partido Popular no hizo cuando tuvo oportunidad. Y llevaría a respetar la independencia del Tribunal Constitucional, cuyos miembros han sido repartidos entre Partido Popular y PSOE recientemente. Y, en definitiva, la independencia de los demás órganos constitucionales, algo a lo que no se ha apuntado el Partido Popular cuando debiera. Y así, la realidad es que hoy la democracia queda tocada en España. La concentración del poder lo es a favor de los partidos y del Poder Ejecutivo, como les decía.
cuando lo que debería haber es un sistema de contrapesos, un control mutuo entre poderes, que en la práctica no se produce. Añadamos a ello cómo la clase política instrumentaliza el sistema autonómico, un sistema que debería acercar a la Administración a los ciudadanos, hacerles partícipes de las decisiones políticas y, en realidad, se convierte en un instrumento que fomenta el separatismo, el enfrentamiento, la división entre españoles, la dispersión normativa en 17 parlamentos, 17 legiones de políticos justificándose con 17 legislaciones distintas. En la práctica asistimos desde hace décadas al mercadeo de apoyos parlamentarios a cambio de competencias, cesiones y, en el caso del separatismo catalán, incluso a cambio de indultos. La ambición y los intereses personales de la clase política se ha impuesto y se mantiene a la nación en un permanente engaño. En definitiva, y para concluir, solo con políticos honestos que respeten el juramento o promesa que hicieron al tomar posesión de sus cargos, podremos dar cumplimiento al texto constitucional. No hay otra forma. Y si no se hace así, ninguna conmemoración o declaración podrá servir de mucho. Y siendo nuestra última intervención, desde nuestro grupo, a todos los presentes, les deseamos una muy feliz Navidad y próspero año. Muchas gracias.